El ateísmo niega la existencia de Dios, pero ha pasado de moda. Al parecer, hoy en día, todo el mundo quiere ser cristiano. Pero el ser humano ha querido tomar solamente una parte de Dios, y es que Dios es un Dios perdonador. Sin embargo, cuando leemos las Escrituras, estas nos muestran que Dios es un Dios transformador. Te habla tu amigo el pastor Ismael Méndez, y hoy vamos a estudiar un capítulo maravilloso donde el Señor Jesús nos enseñará el proceso de transformación que Él quiere realizar en nosotros. Recuerda, estamos estudiando el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. En el capítulo de hoy vamos a analizar de forma detenida la vida de Zaqueo, tanto la respuesta que le dio a Jesús y cómo por completo este fue transformado en ese encuentro que tuvo con Jesús. También al final del estudio analizaremos cuál fue la actitud de los discípulos y cómo ellos tuvieron un mejor resultado a medida que se acercaban más al Maestro. Así que vamos a estudiar en el día de hoy el capítulo número 6 del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Muy bienvenidos sean todos ustedes al estudio de este día. Ya estamos de regreso. Bienvenidos una vez más al estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Te habla tu amigo el pastor Ismael Méndez y hoy me acompañan dos jóvenes que estarán en el estudio del capítulo del día de hoy. Está conmigo Daniel Martich y también Gabriela García. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias, pastor, por esta maravillosa invitación para poder juntos compartir y estudiar este capítulo de este maravilloso libro. Es un placer para nosotros estar aquí y esperamos que esto pueda ser de provecho para todo el que lo ve. Amén, amén, amén. Gracias de verdad por tomar de su tiempo y que juntos podamos, con los amigos que están allí en sintonía, poder ver el maravilloso contenido de este capítulo. El capítulo número 6 se titula Yo soy manso y humilde. Eso dijo Jesús, que Él es manso y humilde. Y hoy vamos a analizar por qué Jesús dijo estas expresiones y una de las características especiales de Cristo, el servicio. Si por algo Cristo fue conocido, fue por su ejemplo y entrega de servicio. A menudo se habla de que el cristianismo es transformación. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Así es, pastor. Lo interesante del cristianismo es que más que seguir a un grupo de personas que comparten ideas, más que ser fanáticos de algún equipo de fútbol, el cristianismo es un poder transformador en la vida de la persona que conoce a Jesucristo. Qué bien, claro, porque es el que es un fanático, las decisiones que toma el equipo no le afectan a él. Correcto. Pero el que es un seguidor de Cristo, las decisiones que toma es porque de alguna manera u otra ha pasado tiempo con Jesús y por lo tanto su influencia le afecta de forma positiva. Así es, así es. Definitivamente, como muy bien mencionabas, tener preferencias de un equipo de deporte, a lo mejor no cambia tu decisión diaria, no cambia la forma en la que tú te comportas, la manera en la que hablas, las palabras que utilizas. Sin embargo, cuando conoces a Jesús, tu vida cambia drásticamente, porque no puedes conocer a Jesús y seguir siendo la misma persona. Por ejemplo, en la introducción del libro nosotros encontramos una historia maravillosa de una joven llamada Canela. Una joven que a lo mejor como Gabriela, como usted, pastor, y como yo, pues tenía deseos de estudiar, de ser alguien, fue abogada, se casó, tuvo familia, pero de repente la tragedia toca a su puerta. Y cuando la tragedia toca a su puerta, es como si la vida se le derrumba. Pero en ese momento recuerda al Dios de sus padres. Y recuerda cómo su madre, cómo su padre le hablaban del
poder transformador de Cristo Jesús. De hecho, a su padre le llamaban el transformado. El transformado. ¿Y por qué? Porque antes de ser cristiano, antes de conocer a Jesús, era una persona que iba a los bares, tomaba mucho alcohol, golpeaba a su madre. Sin embargo, cuando llegó a Jesucristo, su vida cambió completamente. Algo que podemos puntualizar también es el hecho de que yo voy a Jesús y soy transformada. O sea, yo no me transformo, no es mi responsabilidad. Yo voy a Jesús y una vez que voy donde Él, entonces soy transformado. Por eso es que la invitación de Jesús transforma el carácter, porque vamos a Él y el llamado es aprendan de mí. Con la joven Canela nos damos cuenta de algo porque ella se llenó de mucha amargura y todo era odio, rencor, mucho resentimiento. Y ella buscó a Dios como si Dios era una prenda de vestir de un momento. Y hoy en día está muy de moda el ateísmo. Bueno, está pasando de moda el ateísmo. Niega la existencia de Dios, pero la moda de hoy es que todo el mundo quiere ser cristiano. Todo el mundo quiere. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor y perdonador, pero Dios es algo más que eso. También transforma nuestras vidas una vez que estamos con Él. Exacto, o sea, Dios es un Dios transformador y por lo tanto el cristianismo tiene que ver con ese proceso de transformación. Si antes yo robaba, ya hoy no robo. Si antes yo consumía alcohol, ya hoy no consumo alcohol. ¿Por Si qué? antes era una persona iracunda, violenta, cuando llego a Jesucristo, entonces transforma mi personalidad y ya soy una persona apacible, paciente y amorosa. Así es, hay una declaración que está en el libro, en la página 72, de Elena G. de White, y los autores aquí colocan muy bien y a mí me encantó, me impactó. Y dice allí Elena White, Enoc estuvo siempre bajo la influencia de Jesús. Reflejaba a Cristo en carácter, exhibiendo las mismas cualidades de bondad, misericordia, tierna compasión, simpatía, paciencia, mansedumbre, humildad y amor. Su asociación con Cristo día tras día lo transformó en la imagen de aquel con quien había estado tan íntimamente en contacto. ¡Wow! O sea, la transformación no es algo de la noche a la mañana, pero puede ocurrir día tras día a la medida que estamos más cerca de Jesús. De hecho, me impacta mucho de la forma en la que la autora subraya esta transformación de Enoc. Menciona algo que es increíble, su asociación con Cristo día tras día. O sea, no es que solamente el cristianismo transforma porque es especial. Lo que hace especial al cristianismo es precisamente esa relación que yo tengo día tras día con Jesucristo. Porque no es que yo me transformo porque de repente decidí ser una persona nueva, no es que me transformo porque a lo mejor empecé a leer un libro. Soy transformado en la medida que me relaciono y me acerco más a Cristo Jesús. Así es, así es. Bueno, en el libro, en esta primera parte, tenemos el ejemplo de Zaqueo. Y cada vez que se habla de Zaqueo, la gente piensa en un personaje pequeñito que quería ver a Jesús. Estaba en un árbol, y trepando subió a un árboles. árbol. Pero es interesante que Zaqueo era rechazado, era condenado por la sociedad, era marginado. ¿Por qué? Porque Zaqueo era un cobrador de impuestos y estaba asociado a un grupo de personas que le hacían mucho daño a su pueblo. Y por lo tanto él estaba totalmente rechazado. Quería ver a Jesús y no podía. Quería acercarse y la multitud se lo impedía. ¿Te has sentido alguna vez así? Definitivamente, creo que a todos hemos tenido momentos oscuros, ¿no? En nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, en lo que a lo mejor algún sesgo que tiene las personas con nosotros, un estigma, nos impiden a lo mejor desarrollar actividades socialmente hablando, ¿no? Pero a mí me llama la atención de la historia de Zaqueo, Pastor Ismael, el hecho de que por encima del estigma social que él tenía, por encima de quizás el desprecio que recibía diariamente de las personas del pueblo, él quería ver a Jesús. Él tenía un deseo intenso de ver y encontrarse con el Maestro.
Ese deseo fue lo que le llevó a trepar un árbol porque sabía que la multitud no le iba a permitir hacer esto. Sin embargo, vemos en Jesucristo algo interesantísimo. Y es que cuando Jesucristo ve que tú quieres conocerle, cuando Jesucristo ve que tú quieres acercarte a Él en medio de la multitud, en medio de todas las voces, las personas que te impiden ver correctamente, Jesucristo identificó a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, esta noche voy a comer en tu casa. Es que para Jesús no hay multitudes. Para Jesús existe tú. Él te mira como si eres lo único que existe. Y fíjense algo interesante, chicos. La Biblia presenta muchos modelos. Modelos de oración, decimos de oración Ana, pero Zaqueo era un modelo de pecador. O sea, Zaqueo era un modelo de pecador. Sí. O sea, no era cualquier cosa. Un modelo de una persona pecador. Sin embargo, a las personas pecadoras, la Biblia lo presentaba, en algunos casos, como personas pobres, andrajosas, que estaban con algún tipo de enfermedad. Pero Zaqueo rico. Abundancia. Así es. Y a este hombre pecador, Jesús le extendió su invitación. Eso me hace pensar, pastor, que cuando hablamos del pecado, no existen condiciones humanas que te hagan ser más o menos pecador. Tú puedes ser rico, igual puedes ser pecador. Puedes estar enfermo, puedes ser pobre, igual puedes ser pecador. Pero de la misma forma, como no hay distinción entre pecadores por raza, por estrato social, tampoco hay distinción entre pecadores cuando Jesucristo llega a tu vida. No importa quién tú seas, si eres un pecador que está procurando ver a Jesús, conocer a Jesús, Jesús te encuentra. Algo que también podemos puntualizar en el libro es que a veces nosotros nos sentimos tan mal, digamos en el caso de Zaqueo. Él quería ver a Jesús, ¿pero por qué? Porque algo necesitaba. Y algo que nos dice aquí en la página 74, dice, Jesús conoce tu nombre, tu dirección, conoce tus ansiedades y tus luchas. Te ve esforzarte solo, tratando de ser un buen cristiano, luchando para vencer tus tentaciones, abandonar tus hábitos y cambiar tu carácter sin lograrlo. A veces uno por sí solo, pastor, uno quiere hacer cambios en su vida, pero realmente no puede porque hay algo que necesitamos. Y dice aquí, ¿cómo desea Jesús correr a tu encuentro y decirte, hijo, ven a mí, no luches solo? Así que la invitación sería que yo voy donde Jesús y ahí puedo cambiar mis hábitos, puedo cambiar mis costumbres y bueno, me transformo. Es que Jesús es la justicia, la salvación, la vida. Por eso su invitación es para transformar el carácter. Querido amigo que estás allí escuchando, estamos hablando y estudiando el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Zaqueo era un modelo de pecador, una persona que estaba totalmente perdida según la sociedad. Pero mira, no importa cómo la sociedad te vea, de hecho, ni cómo la iglesia te vea. Lo que importa es cómo Jesús te ve. Porque Jesús no ve lo que está delante de los ojos, Jesús ve el corazón. Jesús sabe que todos hemos pecado. De hecho, eso es lo que dice las Escrituras. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, todavía hay esperanza, todavía hay salvación. Y Zaqueo es un ejemplo de esto. No hay necesidad de continuar luchando solo. La obra de Jesús es una obra que es completa, pero Él la realiza en aquellos que aceptan su invitación. Y hoy Él te está invitando. Vamos en este momento a una pausa, retornamos en breve, mantén allí la sintonía y recuerda, la invitación de Jesús transforma el carácter. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter.
Ya estamos de vuelta nuevamente y hasta aquí hemos visto varios elementos. Recuerden que estamos estudiando el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Hemos visto cómo el ateísmo ya ha pasado de moda. Ahora muchas personas creen que el cristianismo es la moda, pero no es una moda, porque el Dios que es amor y perdonador también es un Dios transformador. Y vimos el ejemplo de la vida de Zaqueo, ese encuentro que tuvo con Jesús, que si había un hombre que era un modelo de algo malo, era Zaqueo, porque él era un modelo de una persona pecadora. Sin embargo, tuvo un encuentro especial con Jesús. Pero no hemos dado respuesta a, valga la redundancia, cuál fue la actitud y la respuesta de Zaqueo frente a la invitación de Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Se fue a su casa a ordenar la casa a ver qué sucedía? ¿Qué hizo Zaqueo? Bueno, pastor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Zaqueo? Se quedó esperando y dijo, Señor, un momentito, tengo que ir a arreglar unos problemas. O se fue a limpiar su casa para que cuando Jesús llegara a encontrar la casa limpia. Por supuesto que no. ¿Pero por qué? Porque si yo pudiera con mis propias fuerzas limpiar el desorden que tengo en mi vida, ¿para qué necesito yo a Jesús? Y ahí es que vemos el principio de la justificación por la fe, que aquí cité el libro en la página 75, y también de la santificación, que Jesús hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Él es quien limpia y arregla mi vida y coloca las cosas en orden. Y la Biblia no relata que cuando Jesús y Zaqueo se fueron a la casa, no dice si hubo algún tipo de comunicación entre ellos. Ellos caminaron y dice aquí el libro también que cada célula de Zaqueo fue transformada. Y vemos cómo después Zaqueo se levantó y le dijo al Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y este es el resultado inevitable de estar con Jesús y andar con Él, porque es imposible mantener la comunión con Jesús y convivir con el pecado, porque ambas cosas no combinan. No combinan, para nada combinan. Así es, llama mi atención eso que mencionaste de la actitud de Zaqueo. Es cierto, la palabra de Dios, si vemos, no registra algún tipo de conversación. De hecho, lo único que nosotros podemos recordar de esa escena es que Zaqueo bajó del árbol, agarró a Jesucristo y empezó a caminar con él. ¿Aceptó la invitación? Aceptó la invitación No de hay Jesucristo. otra cosa que hay que hacer. Lo único que debemos hacer es aceptar la invitación que transforma el carácter. ¿Y esa invitación quién la hace? La hace Jesús. Así es, porque como mencionaba Gabriela también, no hay nada que nosotros podamos hacer. Y lo único que Jesús quiere de nosotros es que nosotros le busquemos, nos acerquemos a Él, porque el resto del trabajo, la obra de transformación, Él es quien la realiza. Entonces aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Cómo aprendemos entonces? Porque Zaqueo fue un hombre transformado. El que era un modelo de pecador, ahora ha pasado a ser un modelo de transformación. ¿Por qué? Aceptó la invitación de Jesús, su carácter fue transformado, la justicia ya no podía estar al lado de la injusticia, el pecado no podía estar al lado de un Dios santo. Zaqueo fue transformado, pero aprendió dos características claves de Jesús. Aprendió la humildad y aprendió la mansedumbre. ¿Cómo nosotros podemos aprender a ser mansos y humildes? Respondiendo a su pregunta, pastor, la mansedumbre y la humildad de Jesús podemos obtenerla en la medida en que tomamos el yugo de Cristo y aprendemos a caminar con Él. Pero como habíamos visto en el capítulo anterior, tomar el yugo de Jesús se requiere de 3 disciplinas que son la oración, el estudio de la palabra de Jesús y la testificación personal. Y sin estas herramientas es imposible estar en comunión con Dios. Así que para lograr esto, para poder obtener la mansedumbre y la humildad de Cristo, debemos de estar en constante comunión con Él. Y de hecho, tomando como base eso que mencionas y que el libro lo describe de manera excelente, estos 3 elementos son los mismos que nosotros podemos emplear para tener una relación con alguien. Por ejemplo, recuerdo cuando conocí a mi esposa, primero la vi, me acerqué a ella, empecé a pasar tiempo con ella, a conocerla, y en la medida que la iba conociendo, me iba acercando más a ella y enamorando más. La convivencia. Correcto. Lo mismo pasa con Jesús. En la medida que yo oro, estoy hablando constantemente con Él. Cuando estudio su palabra, estoy conociendo la forma en la que Él piensa, la forma en la que actúa y cómo ha obrado en el derrotero de la historia.
Y cuando testifico, estoy compartiendo con otros las maravillas de las obras de Dios. Así es, y es interesante algo que señalan los autores aquí en el libro. Tienen una declaración de Ellen G. White donde nos muestra de que si nosotros convivimos con el Señor, podemos llegar a una altura pero muy elevada. Dice aquí la declaración: cuán gloriosas son las posibilidades para la raza caída. Por medio de su Hijo, Dios ha revelado la excelencia que el hombre es capaz de alcanzar. Por medio de los méritos de Cristo, el hombre es elevado de su estado depravado, es purificado y hecho más precioso que el oro de Ofir. Le resulta posible llegar a ser compañero de los ángeles en gloria y reflejar la imagen de Jesucristo, que brillará aún ante el esplendor del trono eterno. Es su privilegio tener la fe que por medio del poder de Cristo lo haga inmortal. Sin embargo, cuán pocas veces se da cuenta de las alturas que podría alcanzar si permitiera que Dios guíe cada uno de sus pasos. Allí está la clave. Aceptar la invitación de Jesús, permanecer con Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? Tomando su yugo. Y ese yugo se toma con las 3 disciplinas espirituales que ya Gabriela mencionó y que se señalan aquí en el libro. Estudio la palabra, la oración y la testificación. Así que no hay que tener miedo de ser como Jesús para poder aprender a ser mansos y humildes. Así es, así es. Ahora, tenemos un asunto interesante. Jesús convivió 3 años y medio de ministerio público. Estuvo rodeado de 12 discípulos con quienes estaba predicando el mensaje de salvación, sanando, realizando diferentes milagros. ¿Cómo estos discípulos aprendieron a ser mansos y humildes? ¿Cuál fue la clave de ellos? Yo pienso, pastor, y así lo expresa el libro también, que precisamente pasando tiempo con Jesús fue que pudieron hacerlo. De hecho, el mismo libro relata un episodio interesantísimo de la vida de Jesús y menciona que cuando Jesús y sus discípulos se dirigían a Capernaum y en el camino ellos se apartaron voluntariamente de él. Es decir, algunos de ellos estaban allí, se apartaron de Jesús, de su lado, y empezaron a discutir entre ellos quién es más importante en el reino de los cielos, quién va a tener el mejor lugar. En la medida en que nosotros nos apartamos de Jesús, empezamos a enfocarnos en cosas triviales, en asuntos mundanales, a enfocarnos en el orgullo, en el egoísmo, en las posiciones. Sin embargo, cuando estamos cerca de Jesús, su ejemplo, su forma de vida nos induce a ser mansos y humildes como Él también. Bueno, pastor, y la cuestión es lo siguiente. Estando cerca de Jesús, no hay espacio para el pecado. O sea, una vez que yo me alejo de Jesús, entonces doy un espacio para un sinnúmero de cosas que día a día pueden venir a nosotros y caemos en las tentaciones. Wow, y es que los discípulos se habían separado de Jesús en algún momento y esto daba paso a la raíz de todo pecado, el orgullo y el egoísmo. Y esto es un problema porque el orgullo nos lleva a no querer ser dependientes para Correcto. Dios. Y es interesante que los discípulos mostraron este pecado oculto, su egoísmo, su orgullo, pero también aprendieron, estando con el Maestro, a que todo pecado puede quedar echado a un lado. Y es interesante también notar que estos mismos discípulos, que no eran hombres cultos, que no eran personas muy educadas, su vida cambió por completo. ¿Por qué cambió su vida? Porque su carácter, el carácter de cada uno de ellos fue transformado. ¿Y cómo fue transformado ese carácter? Aceptando la invitación de Jesús. Venid a mí, aprendan de mí. Eso fue lo que les dijo el Maestro. Ahora, en la vida cristiana, muchos de nosotros queremos ser mansos y humildes, pero a veces no podemos. No lo logramos. ¿Por qué será? ¿Será que estamos poniendo en práctica lo mismo que los discípulos? Tener allí el pecado oculto del orgullo, del egoísmo, de no pasar tiempo con Dios en el estudio de la palabra, en la oración, en la testificación. De hecho, pastor, y tomando como punto de partida su inquietud, ¿no? El mismo libro nos enseña de una manera muy clara esto que usted pregunta y menciona que el problema de la vida cristiana no surge cuando hacemos lo malo. Es decir, cuando nosotros cometemos el pecado, no es que empezó nuestro problema, es que el problema nuestro inicia
al momento en el que nosotros nos separamos de Jesucristo. Por lo tanto, sí, en nuestra vida cristiana también nos ocurre lo mismo que los discípulos, porque en la medida que yo asisto a la iglesia, participo de las actividades de la iglesia, soy un líder en la iglesia, pero no estoy en contacto con el verdadero líder del pueblo de Dios. Entonces, en ese momento, yo estoy siendo más que un promotor de actividades, una persona que a todo el mundo le cae bien, pero lejos de la fuente de la mansedumbre y la humildad. O sea que cuando alguien dice, es que no tengo deseo, es que no me sale ir al templo, es que no tengo deseo de colaborar, es que no tengo deseo de devolver los diezmos y las ofrendas, es porque esa persona, de alguna forma u otra, se ha separado de Jesús. Definitivamente. Y la separación de Jesús lleva al orgullo, al egoísmo, al desánimo espiritual, a la dejadez espiritual, y de ser un mayordomo fiel pasamos a ser mayordomos infieles. El mismo Jesucristo lo expresa en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada si no estamos conectados con Cristo Jesús. Así es. Bueno, vamos en este momento a una pausa. Vamos a retornar en breves minutos para el cierre de este maravilloso estudio. Recuerda, estamos estudiando el capítulo número 6 del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estamos de regreso una vez más en el estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Hasta este momento hemos estudiado varios elementos que es bueno que recapitulemos. En primer lugar, el cristianismo no es una moda. El cristianismo es una relación en coinonía con nuestro Dios, donde aprendemos de Jesús cada día. También vimos el ejemplo de Zaqueo, cómo este hombre que era un modelo de pecador llegó a ser un modelo de transformación porque estuvo cerca de Jesús. Es que cuando una persona está cerca de Jesús es inevitable el poder transformador que va a obrar en su corazón. Jesús obró en la vida de Zaqueo y este respondió obrando en bienestar de aquellos a los cuales él le había hecho daño, devolviendo todo lo que había robado. También estuvimos viendo cómo aprender a ser mansos y humildes. El ejemplo de los discípulos y la invitación que Jesús nos hace a nosotros. Estamos en la parte del cierre y sería bueno que podamos recapitular algunos elementos más también que son importantes que el libro menciona. Y uno de ellos es el problema que tiene el ser humano de seguir a otro ser humano y no de seguir a Jesús. Mire, pastor, hoy en día hay una tendencia en el que muchos de nosotros seguimos personas en las redes sociales. Y algo que también nos dice en el libro es que el pecado suele ser cautivante y seductor. Y a veces corremos tras personas y queremos imitar las cosas que ellos hacen, tratando nosotros de llenar un vacío y satisfacer una necesidad, entre comillas, que muchos a veces piensan, sea buscando una foto, el like de las fotos que subimos, pero la realidad es que corremos tras algo, tratando de llenar el vacío que tenemos que no va a ser llenado. No es la manera, no es la forma en la que esa necesidad que tenemos va a ser saciada. Y es que, Gaby, la historia muestra que estas estrellas famosos que creen que son los grandes influencers, aunque están influenciando, ya sea para bien o para mal, su vida en algún momento termina. Su luz deja de brillar. En algún momento se apaga. ¿Por qué? Porque la necesidad que tiene el ser humano solamente es llenado por Cristo Jesús. ¿Y cómo se llena este vacío? Se llena aceptando la invitación del Maestro. Una vez más resuena el llamado de Jesús. Venid a mí, vengan, aprendan de mí, pasen tiempo conmigo. Y quizás yo estoy hablando para algún joven que ha dejado de ser un buen mayordomo con el uso de su tiempo, de los talentos, de los recursos.
ha dejado de ser una persona que antes influenciaba en su iglesia, ya no está influenciando para bien. A ti, querido joven, querido hermano, es la invitación. Una invitación a que vengas y pases tiempo con el Maestro. Zaqueo no era un buen ejemplo. Sin embargo, al estar cerca de Jesús, su vida cambió por completo. El principal deber de cada uno de nosotros no es afanarnos por alcanzar una meta, no es afanarnos por recibir un like, no es afanarnos por ser famosos. Debemos afanarnos por estar cerca de Jesús. Que el estudio de la Biblia, la oración, la testificación sean elementos claves en nuestro diario vivir. Que cuando alguien nos vea pueda decir, he allí un transformado. Así como se hablaba del padre de la canela, la India canela, se puede hablar de nosotros. Que la gente pueda ver que lo que éramos antes ya no lo somos, porque hemos pasado tiempo con Jesús. Así que no sigas a las celebridades, no sigas a los influencers, no sigas a los famosos, sigue a Jesús, acepta la invitación de Él, que es una invitación buena. Y de hecho, pastor, hablando de las celebridades, yo estoy seguro que muchos de ustedes que nos están viendo, de alguna manera han seguido a personas del medio, ¿no? Y estas celebridades, momentáneamente, como usted explicaba, pueden ejercer influencia sobre nosotros. Inclusive a veces les seguimos porque nos gustan cómo visten, porque nos gusta la música de muchos de ellos. Puede ser que a algunos jóvenes les atraiga, a muchos nos gusta lo que dicen, su comportamiento, en fin. Pero también podemos ver historias de estas mismas celebridades que acabaron mal. Muchos de ellos muestran en un escenario una pantalla de felicidad, de alegría. Sin embargo, su vida termina en tragedia porque su luz es efímera, porque su brillo no es para siempre. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que el único que ha brillado desde el principio y seguirá brillando eternamente es Cristo Jesús. Amén, así ¿Qué es. prefieres tú? ¿Brillar momentáneamente bajo la influencia del mundo o brillar eternamente bajo el cobijo, la sombra de Jesucristo? ¿No? ¿Qué contradictorio? Brillar bajo la sombra. Es que cuando estamos en Jesús podemos brillar porque irradiamos de la luz que recibimos de Él. Así es. Y fíjate, querido amigo, volvemos a hacer énfasis. La única forma de aprender a ser mansos y humildes es yendo delante de Cristo. No hay otra manera. Es aceptando la invitación de Jesús que transforma el carácter. Es yendo delante de Él, pasando tiempo con Él. No hay otra forma. Por más que lo intentes, por más que quieras lograrlo, no lo podrás hacer. Y de hecho, pastor, hemos hecho mucho énfasis en la idea de pasar tiempo con el Señor, de tener una experiencia con Jesucristo. De hecho, la misma señora White nos aconseja que continuamente deberíamos mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, pues contemplándolo seremos transformados a su imagen y nuestro carácter será hecho semejante al de Él. Pero no quiero que malinterpretes este llamado de la señora White, porque no es que necesariamente te vas a sentar en un mueble, vas a mirar arriba, Jesús, te estoy mirando. No, no es una experiencia mística o algo abstracto. No. Mirar a Jesús es buscarlo a través de su palabra. Así que la invitación para ti que nos escuchas en este momento, joven, adulto, no importa quién seas, es que busques a Jesús, es que pases tiempo con Él. Es que abras la palabra de Dios y la estudies todos los días. Que este sea tu primer trabajo, que no salgas de tu casa sin hablar con el Señor. Que no salgas de tu casa sin abrir la palabra de Dios. Que no salgas de tu casa sin el deseo de compartir a otros lo que Jesús ha hecho en tu vida. Es que no se trata de aparentar la piedad, es de vivir al lado de Jesús. Y mire, pastor, a veces suele ser difícil. Muchos podemos pensar, pero es que no hay nada bueno en mí. ¿Cómo voy a ir yo donde Jesús? Pero la realidad es que lo único que tenemos que hacer es aceptar la invitación a Jesús. A veces nosotros queriendo ir tras las cosas de este mundo y querer por nosotros mismos cambiar nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestras malas costumbres. Y la realidad es que no podemos. De la única forma en la que somos transformados es yendo a los pies de Jesús. Así que lo único que tienes que hacer es aceptar la invitación. Él siempre va a estar ahí. Así es. Así que, queridos amigos, gracias de verdad por continuar en nuestra sintonía.
Vamos a una breve pausa y retornamos entonces con el cierre. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Hemos llegado al cierre del estudio del día de hoy. Yo quiero leer una declaración que plasmaron los autores, que está al cierre de este capítulo. Estamos estudiando, recuerda, el capítulo número 6 del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. En la página número 81, leo textualmente: si para algo tienes que luchar, si necesitas esforzarte por algún motivo, es para no interrumpir tu comunión con Jesús. Si te apartas de Él, te alejas de la justicia y en consecuencia ya eres un pecador más. El resultado de ser un pecador es que tarde o temprano vamos a practicar actos pecaminosos. Pero no te perderás por eso. Tú ya estabas perdido en el momento en que te distanciaste de Jesús. Cristo es nuestra esperanza. Solo en Él estarás seguro. Por lo tanto, ve a Él, toma su yugo y aprende a ser manso y humilde como Él lo fue. En los brazos de Jesús hay esperanza. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo encuentro.